los deseos más grandes del ser humano, por lo general, es alcanzar el éxito. ¿A cuántos les gustaría alcanzar el éxito? Solo como 3 por acá y por acá. Muy bien. Ser personas exitosas, pero esto se involucra en muchos aspectos, ¿verdad? No solamente en el aspecto general de la vida, tener éxito en la vida, sino muchas veces queremos tener éxito en lo económico, en lo empresarial, en el matrimonio, en la familia, en nuestras relaciones amorosas, pero ¿realmente qué quiere decir éxito? Éxito quiere decir, bueno, la palabra éxito viene de la palabra latina exitus, al igual que la palabra inglesa exit, quiere decir exactamente lo mismo, quiere decir salida. Entonces, al traducirlo a nuestro castellano o nuestro español, éxito vendría a ser eso, salida, pero ¿de qué? O sea, ya armando el concepto de la palabra éxito sería salir de lo común, salir de la mediocridad. Entonces, cuando hablamos de que queremos alcanzar el éxito, quiere decir que nosotros no queremos ser parte del montón. Solo por acá uno, por acá, ¿cuántos quieren ser parte del montón? Ninguno. Ahora, ¿quiénes quieren salir del montón? Ahí está mejor, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dicen así, ahí va don Vicente, dice. O sea que esta persona es parte del montón. Cuando nosotros escuchamos a una persona hablar con un registro lingüístico así muy bajo, decimos, ay no, qué vulgar esta persona, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso de vulgar? Vulgar quiere decir del vulgo, del montón. Entonces, cuando hablamos de éxito, quiere decir que queremos salir de ese montón, queremos sobresalir, queremos alcanzar lo que los demás no han alcanzado. Entonces, algunas personas también dicen, no, es que yo quiero ser alguien en la vida. ¿Será que no son nadie? No, a lo que se refieren es que sí son alguien, pero no alguien que ha sobresalido, alguien que ha dejado huella, alguien que ha hecho algo trascendental. ¿Sabías que la palabra habla mucho de gente de éxito? Pero no todos los que alcanzaron el éxito empezaron siendo exitosos. En su mayoría, ninguno. Y quiero que me acompañes a ver qué es lo que nos dice la palabra y vamos a aprender algunos principios para poder alcanzar el éxito. Vamos a leer la palabra en el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer algunos versos. Leo la Biblia de las Américas y dice así la palabra. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, verso 3, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas.
este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos pueden hacer suya esta palabra de Dios que dio a Josué? Cuando Dios dice, haz algo, cuando te manda a hacer algo, ¿por qué crees que es? ¿Por qué crees que es? Fíjate que nosotros como seres humanos conocemos al tiempo en línea recta. Para nosotros el tiempo es pasado, presente y futuro. O sea, nosotros nos movemos en línea recta y pensamos que Dios también lo hace así, pero no. Él no. A Él no lo limita el tiempo. Entonces, Él puede conocer tu futuro y el mío, aunque nosotros no. Entonces, cuando Él viene y te dice que tú hagas algo, es porque Él conoce el futuro y sabe que si tú le obedeces y haces lo que Él te mandó a hacer, vas a llegar a cumplir lo que Él te está diciendo. Por eso el Señor le dijo, yo soy el Señor tu Dios. No temas ni desmayes. Obedece la ley que Moisés te enseñó. Y tendrás, ¿qué le ofreció? Éxito. Muy bien. Hoy, como te dije al inicio, vamos a conocer algunos pasos que son indispensables para alcanzar el éxito. ¿Cuántos quieren llegar al éxito? Te doy una oportunidad más. ¿Cuántos quieren llegar al éxito? Muy bien. Presta toda tu atención entonces si lo quieres hacer. Dice la Escritura en el verso 3, todo lo que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate bien. Dios dice, estoy haciendo lo mismo que hice con Moisés, lo estoy haciendo contigo, le dice a Josué. Por eso le dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo que empezó Moisés, tú lo vas a continuar. ¿De qué estaba hablando? O sea, no se terminó lo que Moisés hizo, porque Dios le comisionó algo a Moisés, pero ¿lo terminó Moisés? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué iba a suceder a la hora de fallecer Moisés? Tenía que surgir tenía que salir un sucesor que continuara con lo que Moisés había iniciado. Entonces viene Dios, levanta a Josué y le dice, tú vas a continuar. Entonces, de lo primero que Dios está hablando en su palabra para poder alcanzar el éxito es que necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Que tenemos qué? Un propósito. Ahora bien, el propósito no necesariamente va a ser el mismo para cada uno de nosotros, pero vamos a entender qué es lo que forma ese propósito. En primer lugar, el propósito, tener propósito o conocer nuestro propósito requiere algunos ingredientes. En primer lugar, tú necesitas ser una persona que esté inconforme. Pero escucha bien, no es lo mismo estar inconforme que ser inconforme. Ahorita te lo voy a explicar bien. O sea, no es lo mismo estar inconforme que ser un inconforme. Porque un inconforme, uno que es inconforme,
él siempre va a estar renegando de lo que está sucediendo, va a estar reprochando, va a estar viendo lo malo que le está sucediendo. Entonces, no es de que tú te vuelvas o te conviertas en un resentido, sino que tú necesitas estar inconforme de la situación en la que tú estás, pero para hacerlo bien necesitas estar agradecido con Dios en todo. Porque si tú no estás agradecido con Dios, entonces te conviertes en un inconforme. Te lo voy a explicar un poco más despacio. ¿A cuántos les gusta la situación política de la nación? A ninguno. O sea, tú no estás conforme con la situación política. Pero, ¿cuántos están agradecidos de vivir en este país? ¿Te das cuenta? En cambio, las personas que son inconformes, o sea, no están tranquilos con la situación económica, pero tampoco están contentos de haber sido guatemaltecos. Es que si yo hubiera nacido en España, es que si hubiera nacido en Alemania, es que me voy a ir para Estados Unidos, es que aquí no se puede vivir. O sea, es gente inconforme. Y te vuelves un inconforme cuando no eres agradecido. Yes. A lo mejor tú no estás conforme o estás inconforme en una situación que se está dando dentro de tu matrimonio. Pero ¿estás agradecido por la persona que Dios te ha puesto al lado? Es lo que necesitamos entender. O sea, la situación que está sucediendo no nos gusta, no nos parece, no estamos conformes con eso, pero siempre tenemos algo que agradecerle a Dios. Entonces, cuando tú mezclas estas dos cosas, el estar agradecido con Dios, pero no estar conforme en la situación, eso te va a llevar a un punto que es buscar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú dices, bueno, no estoy conforme con donde estoy. Estoy contento porque Dios me tiene hasta aquí, pero yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Cuando tú te metes a sacar una especialización de algo y lo logras, un curso de pastelería, por ejemplo, y termina el curso y tú estabas aprendiendo y que aprendiste cómo hacer pasteles, cómo decorarlos y un montón de cosas, pero luego termina el curso y te quedas con el, ¿ya no hay más? ¿O te quedas con el que al fin terminó? Porque si te quedas con el que al fin terminó, mi amigo, hay algo que hay que corregir. ¿Cuántos tienen la bendición de tener un trabajo? Aunque trabajes para ti mismo. ¿Estás agradecido con Dios por lo que te ha dado? Ahora, ¿cuántos quisieran un mejor trabajo? ¿Verdad que sí? O sea, cambia la situación. Pero cuando tú no estás agradecido con Dios por el trabajo que te ha dado, vas a llegar tarde, vas a hacer tu trabajo por obligación, vas a hacer tu trabajo cuando te está viendo el patrón, vas a hacer el trabajo hasta que se terminó el horario, no hasta que terminaste el trabajo. Entonces empiezas a convertirte en una persona mediocre. Inconforme igual a mediocre.
En cambio, el que está agradecido con Dios, aunque no esté conforme con la situación, va a hacer las cosas con excelencia. Por eso es que la palabra enseña: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cómo se hacen las cosas para Dios? ¿A medias? No, ya llegó la hora, nos tenemos que ir. El servicio inicia a las 7, venimos a las 7:30, 8 menos cuarto. ¿Así se hacen las cosas para el Señor? ¿O se hacen con excelencia? ¿Cómo se hace? He ahí la diferencia. Cuando una persona está agradecida con Dios, siempre va a buscar hacer las cosas bien, excelentes, para que a través del trabajo que está haciendo, a través de eso también se le dé la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, cuando tú aprendes que puedes llegar más alto, entiendes que debes de ser excelente. Por ejemplo, ¿cuántos creen que en una empresa se puede empezar desde el puesto más bajo y llegar hasta el puesto más alto? ¿Se puede o no se puede? Ahora, ¿de qué depende? ¿Del cuello? ¿De las influencias que se tengan? ¿De los cuates que te conecten? ¿O de la excelencia con la que desempeñas tu trabajo? A todos los hombres que Dios llama, ¿cómo crees que los llamó? ¿De una vez los puso en alto? ¿Desde dónde crees que empezaron? Para ti, ¿cuál sería el trabajo más alto dentro del servicio de Dios? ¿Qué crees tú que sería? ¿Qué se te ocurre? Yo quisiera ser pastor, porque eso solo se la pasan mandando. Hermanito, pero necesitamos que usted venga a limpiar ahí. Eso no, usted. Yo a limpiar bancas, a limpiar sillas. Ush. Entonces tú no has leído aquella parte que dice: el que quiera ser el mayor, venga a servir a los demás. Cuando Jesús le enseñó esto a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra que tomó una toalla, jaló un recipiente con agua, se sentó, se acomodó, pues por decirlo así. Nosotros, como usamos pantalón, haríamos esto, ¿verdad? Para sentarnos al suelo. Pero ellos usaban una especie de falda, una túnica. Entonces se ciñó los lomos. ¿Qué es eso? Agarrar un tipo de faja que usaban y metérselo entre las piernas y hacer un tipo de bermuda para estar más cómodo. Entonces se sienta, se acomoda y les dice: bueno, les voy a lavar los pies. Y los discípulos: no. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo va a hacer eso? No, le dijo: ven para acá, yo te voy a lavar los pies. Porque el Hijo del Hombre no vino sino a servir. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Y si Cristo, siendo el Rey, vino a servir, ¿nosotros qué debemos hacer? Pero ¿cómo ven muchos al área del servicio? Hermano, ¿quiere ser parte de los servidores? Mejor en otra ocasión usted. Hoy tal vez no, muchas gracias.
A parquear motos lo ponen ahí a uno. Uno mojándose ahí poniendo el paraguas para que los otros entren ahí, ni gracias dan ustedes. El que quiera ser el mayor. El propósito, mis amigos, puede llegar a ser muy grande, pero nunca vas a llegar directo a lo más grande. Jesús lo enseñó y dijo, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? En cambio, el que es fiel en lo poco, ese va a llegar a tener mucho, porque es fiel. Ahora, el concepto o la definición de fiel o de fidelidad para Dios no es la misma que nosotros. La fidelidad que nosotros consideramos es lealtad. Para Dios fidelidad es producción. O sea, para Dios alguien que es fiel es alguien en quien se le puede confiar algo y éste lo va a hacer producir más. Eso es fidelidad para Dios. Para nosotros no, para nosotros ser fieles es que no nos traicione. Pero eso es lealtad. Entonces, cuando Dios dice, cuando éste es fiel en lo poco, va a tenerlo mucho, quiere decir, él estuvo agradecido en lo poco, aunque no estaba conforme. Y como no estaba conforme con eso poco, lo hacía con excelencia para avanzar al siguiente nivel. Yo creo que tengo maestros de primaria aquí, ¿verdad? No me dejarán mentir ustedes que en ocasiones se encuentran con niños que les ponen una tarea, una plana, y ni se la has terminado de poner y al ratito, ya terminé, señor. ¿Y qué te dicen? Póngame qué. ¿Póngame qué? Póngame otra, dice. Entonces ya la maestra de malas le pone una más difícil. A poner, ya terminé, señor. O sea, ¿qué es lo que está demostrando ese niño? O sea, que él no está conforme con lo que está haciendo y quiere más, pero ¿cómo va a avanzar? Sabe que tiene que pasar ese proceso de las bolitas, de las rayitas, de los puntitos y los quiere hacer. Pero el que es inconforme, le deja una plana, se terminó la clase, se la lleva a la casa y la mamá se la resulta haciendo. ¿Ves la diferencia? Necesitamos hacer esa mezcla, ser agradecidos, porque entonces aprendemos a hacer las cosas bien. Y así podemos avanzar. Lo siguiente en el propósito, el siguiente ingrediente es que necesitamos saber que hay algo en esta vida para lo cual yo existo. Te lo voy a decir de otra forma, mi amigo, tú no eres un accidente, tú no estás aquí por casualidad. Para Dios no existen las casualidades. Para Dios solo hay causalidades. O sea, no es casualidad, es causalidad. ¿Qué es eso? Que es en consecuencia de algo. Tú no eres el fugado de la familia. Tú no eres el que se les escapó a tus papás. Casi siempre, no sé quiénes son últimos hijos aquí. Por lo regular a esos nos dicen, este es el que se coló. Eso lo oí un montón de veces yo en mi casa. Este es el fugado. Este se coló, dicen. Déjame decirte algo, para Dios no hay colados. Levanta tu mano derecha, ahora ponla en tu pecho y di, yo sé que Dios me formó con una razón y por eso estoy aquí.
¿Sabes por qué estás vivo tú hasta la fecha? Porque Dios tiene algo específico que tú tienes que hacer. Levanta la mano derecha, ponla sobre el hombro de tu vecino, así con cariño, dile, ¿sabes por qué no te has muerto? Vamos, díselo, ¿sabes por qué no te has muerto? Dile, porque no has cumplido tu propósito. Ahora, voy a hacer un paréntesis en este asunto. ¿Sabes por qué muchos jóvenes se mueren? O muchos se mueren antes de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque se salieron completamente del propósito y perdieron la oportunidad de reivindicarse. Entonces eso es en consecuencia de sus decisiones. No es que Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel por ahí arriba, no, ya olvida eso. Está muerto a causa de sus propias decisiones. Eso es lo que sucede. Cierro el paréntesis. Muy bien. Dios le dice a Josué, en uno de los versos que no leímos, dice, tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero yo te pregunto, ¿sabes? ¿Crees tú que era el propósito de Josué? No, esa era la misión que tenía que cumplir, pero su propósito no era ese. El propósito sí lo leímos. Su propósito de vida de Josué era uno específico, era claro. Dios se lo dijo. En el verso 3 está. Dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado. Tal como dije a Moisés. ¿Cuál era su misión? O sea, ¿cuál era lo que solamente Josué podía hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer Josué? Te lo vuelvo a leer. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie. ¿Qué tenía que hacer Josué? ¿Qué tenía que hacer? Quitarse el caite y ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios dijo, lo que pise, eso se los voy a dar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Josué? Ese era todo su trabajo. ¿Quién más lo hacía? Tenía que existir un Josué para que hubiera territorio. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que llegar con su piecito o piezote, no sé qué era, a tomar posesión. ¿Aló? Si no se tomaba posesión, ¿iban a tener territorio? ¿Verdad que no? Josué, si te das cuenta, él no era un estratega militar. Dios no le dice, te levanté y te hice sabio para que tú guíes al pueblo y que lo lleves y gane las batallas. No, ¿verdad que no? Simple y sencillamente le dice, todo lo que pisare la planta de tu pie. Tan sencillo. ¿Y quiénes más iban a ser beneficiados con esto? Todo el pueblo, todo Israel. Entonces imagínate, yo digo que Josué no se aprovechó, porque si no hubiera dicho, mucha, yo no puedo bajar los pies en cualquier lado, así es de que llévenme cargadito, ¿verdad? Porque me dijeron que lo que mis pies pisen va a ser nuestro. Dáselo fuertes para el reino, amigo.
El propósito, te dije, no es el mismo para todos. Pero lo más seguro es que el propósito no empezó contigo, sino que tú vas a ser la continuación de ese propósito. Y no sé, a lo mejor no se termine contigo el propósito. Pero eso sí, déjame decirte que Dios permitió que tú nacieras. ¿Que tú qué? Y que estés hasta la fecha presente, porque eres quien debe cumplir algo específico para Dios en este territorio. No, solo una mujer creo que le creyó al Señor. Fíjate que cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, era un jovencito de 17 años, no ha pasado mucho tiempo, pero yo no tenía ni idea, de veras, cuál era el propósito de Dios para mí. O sea, no sabía. O sea, con decirte, ni siquiera sabía que Dios me iba a tomar en cuenta para este propósito. Mi idea era vivir la vida y disfrutarla y, como decía aquel corito viejo, living la vida loca y ya. Pero Dios dijo, no, papadito, eso que hayas nacido de último, cuando no te esperaban, cuando rompieron todas las predicciones médicas porque tenían un control estricto de natalidad y te colaste. Eso no fue casualidad, dijo el Señor. Levanta otra vez tu mano, pónsela a tu vecino y dile, no estás aquí de colado. Estás aquí porque Dios te quiere aquí. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando Dios viene y me levanta el ministerio, no empezó un propósito. No, a mí me incorporó a ese propósito. Y como te decía, lo más seguro es de que yo voy a morir y no voy a terminar con el propósito. Va a surgir alguien más que va a continuar con ese propósito. Y luego va a venir otro y así van a venir más. Por esa razón es que Dios no permitió que me muriera cuando me caí de la antena de una radio. Por esa razón fue que Dios no permitió que quedara aplastado bajo de un carro. Por esa razón fue que Dios no permitió que me muriera cuando me cayó un rayo. Por esa razón fue que Dios me libró de tantos accidentes, porque yo tenía que ser incorporado a un propósito. ¿Y sabes por qué estás tú aquí? Porque tú eres parte de un propósito. Y esa es la razón por la que Dios te ha guardado y a ti también. Ahora levanta tu mano izquierda, pónsela al otro vecino, porque si no se va a aburrir, que es el mismo. Y dile, ¿no te has muerto? Porque te falta cumplir el propósito. El siguiente ingrediente para el propósito es que necesitamos entender que el propósito es algo tan grande que lo más seguro es que no va a terminar con nosotros. Te lo decía hace un momento, pero yo estoy convencido que Dios levantará en mis generaciones gente, personas, que van a continuar este propósito y lo van a ampliar y lo van a engrandecer para darle la honra y la gloria al Rey. Ahora levanta tus manos conmigo. Di conmigo, Padre Dios, hoy entiendo que hay un propósito de vida para mí y mis generaciones. Por eso declaro que yo y mi casa
te serviremos y cumpliremos tu propósito a cabalidad y con excelencia. El siguiente ingrediente para entender el propósito es que necesitamos saber que no podemos ser un casi. A Dios no le gustan los casis. Si tú tuvieras la oportunidad de ir a Brasil y platicas con un brasileño, te diría, fíjese que yo casi soy futbolista profesional. Y te encontrarías con otro al rato y te diría, no, si yo estuve entrenando en la selección y casi llego a ser profesional. Y hay un montón de casis. Yo casi me gradúo de la U, fíjese, pastor. Casi llego a casarme, pastor. Con Dios o eres o no eres. Dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque tibio. O sea, con Dios no hay dos que tres. No. O es o no es. Con Dios no estás con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Lo más seguro es que estás con los dos en el mundo. ¿Aló? Yo casi soy cristiano, pastor, me dicen a veces. Casi te vas al cielo, entonces te vas a decir ya. Así estuviste. Ahorita te da risa, ¿verdad? Pero te imaginas en el tormento ahí, es que yo casi me iba con Dios. O sea, ¿ya para qué? Quiero que me acompañes a una lectura de una historia que se narra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, de un casi. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando se encuentra con dos personas que sí sabían del propósito. Hechos capítulo 3, del 1 en adelante, leo la versión Reina Valera contemporánea, dice: un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto en la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Mírame acá. ¿En dónde estaba el cojo de la historia? ¿En dónde? De ahí como que se inspiraron para un corito que dice: en la puerta de la iglesia yo era un niño. Esa es otra historia, ¿va? ¿En dónde estaba el cojo de esta historia? ¿En dónde? En la puerta. Muy bien. No era servidor. ¿Qué estaba haciendo en la puerta? Era un casi. Hago la aclaración, nuestros servidores que están en la puerta no son casi. O sea, ellos están ahí con un propósito. Hago la aclaración porque si no después van a decir otra cosa. Ahora bien, ¿por qué te digo que era un casi? Porque estando en la puerta podía ver hacia adentro la liturgia, la adoración, la oración, lo que sucedía allá en el templo. Pero también estaba en el punto donde podía ver lo que sucedía afuera.
Y entonces él, por una parte, veía la adoración del templo y por otro lado veía el afán de la vida de toda la gente. Entonces, ¿qué era lo que lo dominaba a él estando en ese punto de ser casi? ¿Podía más la adoración de aquí adentro en el templo o podía más el afán de allá afuera? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Pidiendo qué? ¿Pidiendo qué? Él no estaba pidiendo oración, ¿verdad? No estaba pidiendo un milagro. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Alguien ha escuchado a un mendigo pedir limosna? Como lo dicen. Llega y te dice, por favor, deme una limosna. ¿Así te dice? ¿Cómo te dice? Por el amor de Dios, una limosnita. O sea, ¿por qué te hacen ese habladito? Porque lo que quieren en ti es provocar lástima. Asimismo hay muchos cristianos en las iglesias, están adentro pero su corazón está en la puerta, son casi. Miran lo que pasa, lo que sucede, pero a Dios le piden una limonita por el amor de Dios. Pastor, ore por mí para que se me quite esta enfermedad. O sea, ¿y por qué no oras tú? Y es que usted está más cerca de Dios. Estás en la puerta del templo, ¿te das cuenta? Señores, esos casi, dice Dios que los rechaza. O es o no es. Y un casi siempre va a ser enemigo del propósito, al igual que un inconforme. Y el casi regularmente se vuelve un inconforme. ¿Por qué? Porque está viendo que a otros sí les sucede, que a otros Dios les complace, que a otros Dios les da, pero a él no. Y él ve lo que no tiene, en lugar de ser agradecido con lo que Dios le ha dado. Pero fíjate, pues estos casi tienen redención. Viene Pedro y le dice, míranos. Automáticamente, ¿qué crees que iba a hacer el mendigo? Estar a la expectativa, saber cuánto le iban a dar, porque le dicen, míranos. ¡Wow! Estos traen billete. Y viene el otro, algo salvaje, y le dice, no tengo plata ni oro. Yo digo que poquito faltó que el mendigo los maltratara, fíjense. De veras, ponete en los zapatos del mendigo, aunque era cojo, pero le crean la expectativa y luego lo bajan de un mochazo. Pero entendamos qué fue lo que dijo Pedro entonces, porque él sí sabía de su propósito. Y le dice, míranos, o sea, presta atención, yo sí sé para qué estoy aquí, le dijo Pedro. No tengo plata ni oro porque Dios no me mandó a hacer plata ni me mandó a hacer oro. Mi propósito es exaltar al Rey. Entonces, en el nombre de Él, levántate y anda. Eso fue lo que le dijo. O sea, mi propósito no es venir a hacer billete, dijo él. Mi propósito es exaltar a Dios. Pero muchos, ¿qué es lo que andan buscando? Hacer. ¿Y su propósito? ¿Ves cómo es de diferente el asunto? Cuando tú entiendes el propósito, se te olvida el afán de la vida.
En cambio, cuando el afán es lo que te mueve, siempre estás viendo de dónde sacas, de dónde ganas, cómo le haces, cómo te la agencias, cómo tranzas. Porque si no, no avanzas. ¿Aló? En cambio, cuando sabes tu propósito, llegas igual que Pedro y le dices al otro: mírame, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo que yo tengo no lo ganas ni con oro ni con plata. No, yo creo que no me escuchaste. Lo que yo tengo para darte no lo conseguís con nada de oro y con nada de plata, porque es tan caro que solo gratis lo podés recibir. Por eso, mis amigos, necesitamos no ser de esos casi. Una de las cosas que debes de mantener en tu mente es que todo lo que empieces lo llegues a concluir. No lo dejes a medias. Mucha gente se enferma más porque hasta el medicamento lo deja a medias. Le dijeron 7 días de antibiótico, a los 3 ya se siente bien, deja de tomar las pastillas. Y de ahí una recaída. Ay, ¿qué será? Me volví a enfermar. No es que se volviera a enfermar, es que cortó el medicamento. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer casi. ¿Aló? ¿Levanta tu mano? Con cariño toca a tu vecino y dile: culmina todo lo que empieces. Ya quítate de la puerta. Llega Pedro, le dice: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces viene el cojo, se reincorpora. ¿Y qué crees que hizo? Se fue corriendo a la calle. ¿Qué crees que hizo? Se levantó. ¿Y para dónde agarró? Para el templo. Entonces ahí sí ya entró al templo. ¿Y a qué entró? Entró a hacer escándalo, señores. Dice que, lee la historia en tu casa, entró brincando, entró saltando, dándole la honra y la gloria a Dios. Y ahí se vino a cumplir el propósito de Pedro. ¿Te das cuenta? ¿Qué era el propósito? Exaltar a Dios. No era andar haciendo billete. ¿Aló? Pero nosotros pensamos que el propósito es llenarnos las bolsas, llenar la cuenta del banco. Y eso no está mal, señores, pero si no es ese tu propósito, como que la chanfleaste. Ahora, si el propósito que Dios te puso es para hacer dinero, para hacer riquezas, pues éntrale, mi amigo, hazlo. Pero si tu propósito es otro, no te pongas a hacer lo que Dios no te puso a hacer. Pedro lo entendió. ¿Por qué crees que hasta con la sombra se sanaba la gente? Porque él sabía de su propósito. Pablo también era otro que sabía de su propósito. Aquel verso que todos los interesados, todos los místicos religiosos ponen ahí como que fuera ¿cómo se llama esto? El que se supone que les quita los malos agüeros, ¿cómo se llama? Un amuleto, eso es. Se lo ponen como amuleto. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá conforme a todas sus riquezas en gloria. Místicos. Hasta en el negocio lo pintan ahí en grande. Al carro le ponen su bumper sticker también. Pero
Pero no han leído que anteriormente dice, he sido probado con hambre y he estado contento. He sido probado en escasez y he estado contento. He tenido abundancia y he estado contento. He sido probado en todo y por todo. Y entonces viene a la conclusión y dice en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabiendo eso, que ya fue probado en todo y que no le entristeció nada, y dijo, no, mi propósito no es tener o no tener, mi propósito es algo más grande. Entonces dice, yo no me aflijo por no tener, simplemente mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo la ves? Pero ahora los evangélicos lo ponen ahí para espantar la pobreza. Hasta una subcruz le pintan ahí, roja. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo. ¿Por qué sabía Pedro que lo tenía? Porque conocía el propósito de Dios para él. Y es lo que necesitamos nosotros entender. ¿Tú ya sabes cuál es tu propósito? No, es raro que una persona sepa cuál es su propósito. Por eso es de que miras a tanta gente que no sabe ni para dónde va. Fíjate pues, los chicos de aquí ya se la saben, pero se las voy a hacer a los adultos. La pregunta, fácil, sencilla, y te garantizo que ni aún los patojos que ya se la saben no me la pueden responder. Pregunta sencilla, de tercero primaria, pero que la contestan hasta que ya se van a graduar de la universidad. Respóndeme, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Jorgeli Flores. No, ¿y si te llamaras Juan Pérez? Yo soy hombre. ¿Y si fueras mujer? Yo soy un guatemalteco. ¿Y si fueras africano? O sea, ¿quién eres tú? Independientemente de cómo te llamas, de qué color eres, de dónde vives, de quiénes son tus papás, ¿quién eres? ¿Te das cuenta que ninguno sabe? Te lo dije. Ni los que ya tenían el chivo. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no conocemos el propósito. Por eso es que no sabemos. Pensamos que somos un nombre. Pensamos que somos un cuerpo. Por eso es de que cuando el cuerpo nos falla, nos acongojamos, nos atormentamos, creemos que ya se acabó todo porque el cuerpo falló y tú no eres ese cuerpo. ¿Aló? Tienes que conocer tu propósito para poder responder esa pregunta. Cuando entiendes tu propósito, entonces ya sabes quién eres, ya sabes para dónde vas, ya sabes qué hacer. Y entonces tu perspectiva de vida cambia. Dejas de verlo como lo ve el montón. Por eso es que tener un propósito es parte esencial, es uno de los pasos primordiales para el éxito. Es ahí cuando entiendes para qué estás en este mundo. Que fíjate, pues cuántos jóvenes, bueno, no importando también la edad, porque adultos, se decepcionan y se quieren suicidar. Entran en la depre. Los patojos la agarran de
Como que estuvieran jugando totito ahí. Es que la moda, pastor, no sabe ni para dónde va, ni quién es. Pero como el montón es lo que está de moda, montón. ¿Aló? Hoy vine a decirte, mi amigo, que si estás en la entrada del templo esperando una limosnita del rey, tú no fuiste creado. No estás aquí hoy. No viniste al mundo para venir a limosnear. Tú viniste para estar cumpliendo algo mayor que tú mismo. Eso es el propósito. Así que empieza a ver las personas que Dios ha puesto delante de ti, que tienen un propósito y que te están diciendo, levántate, anda. Y empieza a glorificar al Rey, averigua qué es lo que Dios tiene para ti. Levanta tu mano izquierda, saca el dedito, ahora póntelo aquí, hazte así, para que no se te salga lo que te entró aquí. Primer paso, imagínate, solo un paso logramos dar hoy. Propósito. ¿Cuántos quieren llegar al éxito? Primordial, primero, número 1, propósito. Cierra tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti.